comenzar aquí entonces. Disculpen las propagandas, pero ya. Entonces, estamos indicando que vamos a realizar el sorteo, ¿cierto? De todos los grupos. Y el desarrollo será a partir de las 3 de la tarde, semana 15, próximo lunes, ¿ya? Entonces, el próximo lunes, como ya hemos dicho, no habrán clases, sino se presentarán todos los grupos a partir de las 3 de la tarde. El primer grupo será a las 3. Este listado voy a publicarlo, ¿ah? No se preocupen, pero el primer grupo será a las 3, el segundo grupo a las 3:15, 3:30, 3:45, 4, 4:15, 4:30, 4:45 y 5 de la tarde. Sí. Entonces, hasta las 5, y eso va a demorar entonces 15 minutos más, será 5:15, 5:20, estaremos terminando con todos los grupos. Muy bien, de tal manera entonces que vamos a prepararnos para el sorteo, haciéndonos hincapié en un par de cositas nada más que ya lo habíamos dicho, pero para que quede registrado y grabado para los compañeros que no han podido asistir a clase. 1. Usted puede escoger su pregunta de diseño en flexión, flexo-compresión o corte, ¿de acuerdo? Entonces, puede escoger una vez que comiencen las preguntas. Luego, el orden de las preguntas va a ser de acuerdo al orden de los grupos que aparecen registrados en pantalla, ¿no? Recuerden ustedes que aquí tenemos un rol de preguntas. Un ratito, vamos a sacar acá un rol de grupos, perdón, y estos grupos tienen distintos órdenes, ¿cierto? Se va a respetar este orden, ya que este orden tiene un orden alfabético. Entonces, en función de este orden, van a participar en los diferentes grupos que ustedes participen. La diferencia nada más está que usted escoja la pregunta que considere más conveniente para que, digamos, gane esos 2 puntos, ¿no? Recuerde que en la primera presentación hemos trabajado 4 puntos, la segunda entrega 4 puntos, la tercera entrega 10 puntos y estos 2 últimos puntos para la pregunta verbal, ¿cierto? Una aclaración adicional que me la solicitó uno de sus compañeros es que pueden entregar la tarea, o sea, el informe final, ¿no es cierto?, digital. Van a subirlo ahí al grupo, ¿cierto?, al repositorio, hasta las 6 de la tarde del día lunes de la semana 15. Estamos hablando del lunes 18, ¿está bien? El lunes 18 tienen hasta las 6 de la tarde para subir el archivo y completar su expediente para la evaluación final del trabajo que ahora se llama evaluación de desempeño. Muy bien, ya tenemos todo listo entonces y nos vamos con el sorteo de los grupos, ¿ya? Así que vamos a ir anotando, yo voy a ir anotando y luego voy a dar el dictado de cada uno de ellos. Bien, vámonos acá, buena suerte a todos. Vamos entonces, primer grupo de la tarde. El grupo número 4, muy bien. El grupo número 4 entonces comienza a las 3 de la tarde, ¿ya? Comienza a las 3 de la tarde. Siguiente grupo, a las 3:15. 3:15, el grupo número 7. Grupo número 7 a las 3:15. A las 3:30. 3:30, el grupo número 5. Grupo número 5 a las 3:30. A las 3:45. 3:45, el grupo número 2. El grupo número 2 a las 3:45. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Se va a presentar el grupo número 9. Grupo número 9. ¿Listo? El grupo número 9. A las 4:15. 4:15. 4:15. El grupo número 3. Grupo número 3, 4:15. A las 4:30. 4:30. 4:30. El grupo número 8. El grupo número 8. A las 4:45.
4 y 45. El grupo número 1. ¿Cierto? Y claro está el grupo número, a las 5, el grupo número 6. ¿Ya? El grupo número 6. Ya está. Ahí tenemos entonces todos los grupos. Así que esto ha sido ratificado de manera aleatoria con los testigos, ¿no? 25 participantes testigos que denotan entonces que todo está dentro del orden racional, ¿no? Es decir, no veo acá ninguna traba, no hay nada, ¿ya? Entonces dice, a ver, profe, si respondo bien me da los 2 puntos y si respondo más o menos me da un punto o nada. Aquí la cosa es, ¿lo sabe o no lo sabe? Nada más, ¿ya? ¿Lo sabe o no lo sabe? Ahora hay otra pregunta por acá. Profesor, quería solicitar permiso para ausentarme en la clase de hoy. Tengo una reunión laboral, horarios de 3 a 12 y me consiga la asistencia. Por favor, Edison, dígale eso a Jovaldo para que me haga acordar, ¿ya? Dígale usted eso a Jovaldo. De lo contrario, yo me voy a olvidar y no lo voy a anotar, ¿ya? Muy bien, listo. ¿Alguna inquietud adicional, jóvenes? Por favor, ya vamos a entrar a la clase oficial, pero esto es importante porque es parte de lo que ya está previsto, ¿no? Voy a repetir entonces el orden, ¿de acuerdo? Entonces, miren, vamos a tomar en cuenta también lo que está aquí de desarrollo. Entonces, el grupo número 4 va a comenzar la tarde, la próxima semana, el día 18. El grupo número 4, es más, el grupo número 4 tiene varios integrantes, Carrasco, Curi, Loza, Martínez y Pucuaranga, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a comenzar? Bueno, comenzaremos con Carlos, sigue Jedri, ¿no? Jedri, Alexis, Cristian y Milagros, ¿ya? Ese es el orden entonces que se va a comenzar el lunes próximo, 18, a las 3 de la tarde con el grupo número 4. Luego sigue el grupo número 7. El grupo número 7, Barrientos, Carrera, Cruz, Flores, Huancani. A las 3:30, grupo número 5, Bolívar, Espinosa, Garboso, Yeldres, Mendoza. A las 3:45, grupo número 2, Brito, Custodio, Félix, Arguana, Verde. A las 4, grupo 9, Carvajal, Ortega, Segovia, Yafag y Yalico. A las 4:15, grupo 3, Abanto, Canchán, Quibaja, Márquez y Mejía. A las 4:30, grupo 8, Chávez, Flores, Cortés, More, Pineda, Zapata. A las 4:45, grupo 1, Caro, Carrasco, Flores, Guaranga y Huertas. Y a las 5 de la tarde, el grupo 6, Chambi, Quirós, Jara, Quirós, Magallanes, Sauñe y Varillas, ¿ya? Entonces el alumno Jean-Paul Varillas cierra el proceso. Quien abre es Carlos Carrascos. Listo. Esta lista, por si acaso, yo la voy a publicar en este mismo espacio, ¿ya? Aquí voy a colocar, una vez que ya tenga lo pase limpio, voy a colocar el orden de los grupos y la hora que les toca. Lo único que les recomiendo es que estén a tiempo, ¿sí? A tiempo y que tengan el acceso a cámara. Por favor, eso es importante. Si yo no lo logro ver, o sea, no veo, ¿está bien? No les voy a preguntar, es decir, no podemos participar. ¿De acuerdo? Claro, yo también voy a prender mi cámara, no se preocupe. Listo, muy bien. Entonces, ahora, no tienen que estar todo el tiempo con la cámara encendida, por si acaso. Es solamente cuando usted entra al desarrollo de las preguntas, ¿sí? Solo ese instante. Muy bien, ya estamos. Listos para comenzar nuestra clase. ¿Alguna inquietud adicional? No hay preguntas, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Jóvenes? Todos están reaccionando recién. ¿Y los demás? Nada. Muy bien, ya, listo. Entonces, vamos a lo que nos corresponde el día de hoy, ¿ah? Gracias a los que han contestado, que son solamente 12, ¿no? Un poquito menos que la mitad, mire, la mitad es 13, pero bueno. Ya, los demás supongo que están almorzando todavía.
Bien, vamos a retomar nuestra sesión el día de hoy y no nos olvidemos que estamos en el diseño por corte. La clase anterior ya habíamos trabajado el diseño por corte en vigas, ¿cierto? Y si bien es cierto, hay más ejercicios por hacer, lo importante es que cumplamos con el propósito, es decir, que cumplamos con toda la temática, ¿no? Los contenidos. Y tenemos que avanzar hacia el diseño por corte en columnas, ¿de acuerdo? Una vez que completemos el diseño por corte en columnas, ya podremos regresar, por ejemplo, a hacer más ejercicios, si ese es el término, para prepararnos para el examen, ¿no es cierto? Haremos entonces ejercicios por corte de otras vigas, ¿cierto? Y de las columnas también. ¿Listo? Bien, vámonos entonces a desarrollar el tema de diseño por corte en columna. ¿De acuerdo? Bien, hasta la clase pasada nosotros ya habíamos visto, ¿no es cierto?, cómo se planteaba y cómo se desarrollaba el diseño por corte en vigas. No solamente el diseño en vigas por corte mm, sin sismo, ¿no? Sino ahora con sismo, ¿no? Que es muy claro en la norma, el capítulo 11 es diseño por corte en vigas, ¿no es cierto?, sin sismo, y capítulo 21, diseño por corte en vigas con sismo, ¿no? Así. Ahora, en este caso, vamos a utilizar el criterio de diseño por corte en columnas. Muy bien. Sin embargo, sí es importante tener un criterio de ordenamiento, ¿no es cierto? El capítulo 21 es bastante amplio, pero habían tres incisos que eran importantísimos. ¿Por qué? Porque está en función de la definición de los sistemas estructurales que se desarrollan en la norma, ¿no? En este caso era la 21.4, 21.5 y 21.6, ¿no es cierto? A ver, un voluntario para que me indique qué cosa nos decía, a qué se refiere con el diseño en la 21.5. A ver, 21.5 estaba referido a... ¿No hay voluntarios? Lo haremos con el delegado. Jovaldo, a ver, dígame usted. La 21.5, ¿no se acuerdan? Habíamos dicho que en la 21.5 primero la norma desarrollaba lo que llamamos el sistema dual, ¿no es cierto? Tipo 1 y tipo 2. ¿Se acuerdan? Dual tipo 1 y dual tipo 2. Eso implicaba el porcentaje del cortante basal que asumían los elementos, ¿no es cierto? Si es que estábamos por encima del 60%, le llamamos dual tipo 2. Y si estábamos por debajo del 60%, le llamamos dual tipo 2, ¿no? O sea, dual tipo 1 mayor que 60%, dual tipo 2 menor que 60%, ¿no? Y habíamos observado que los sistemas aporticados pertenecen al dual tipo 2. Por ende, es importante destacar cómo la norma hace las recomendaciones a partir de ese criterio. Entonces hemos dicho que para el diseño por cortante de vigas y columnas dual tipo 1 corresponde a la 21.4. 21.4, ojo. 21.5, diseño por corte de vigas dual tipo 2. Y 21.6, diseño por corte para columnas dual tipo 2. ¿Está bien? Entonces, dual tipo 1 los junta vigas y columnas en la 21.4. Dual tipo 2, vigas en la 21.5. Y dual tipo 2, columnas, dual tipo 2, columnas, el código nos dice en la 21.6, ¿no es cierto? Así. Por eso es importante un poquito ubicarnos, ¿está bien? Dual tipo 1 y dual tipo 2. Adicionalmente a eso había algo que era importante en el diseño, pues lógicamente en el diseño por corte para el criterio de la aplicación de la norma en su capítulo 21. ¿Qué se entiende por, a ver, por favor, una respuesta un poquito concisa al respecto, que puede ser una pregunta de las preguntas que vamos a plantear en la próxima semana? Por ejemplo, ¿qué se entiende por diseño por capacidad?
Explíqueme usted qué cosa es diseño por capacidad en el diseño por corte de una viga. A ver, un voluntario. ¿Qué cosa es diseño por capacidad? ¿O qué entiende usted por diseño por capacidad? A ver, voluntario. Eso ha sido clase pasada, jóvenes, ¿no? Eso sí, el día viernes. O sea, ni siquiera ha sido hace más de una semana, sí, el día viernes. ¿Qué cosa es diseño por capacidad? Dijimos, era que el diseño por el cual, garantizando el diseño dúctil del elemento, primero debe fallar por flexión, ¿cierto? Primero debe fallar por flexión y luego por corte. ¿Está bien? Es decir, reconociendo que la falla por corte es una falla frágil, la norma me dice, señores, tenemos que evitar ese tipo de falla por corte, porque la falla por corte es una falla frágil. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues debemos procurar que el diseño falle por flexión, ¿cierto? Una falla dúctil. Pero ¿cómo hacemos para considerar ese efecto? Bueno, habíamos dicho que íbamos a considerar un cortante plástico añadido al cortante estático. Repito, para garantizar que se cumpla, que el diseño debe ser un diseño, digamos, dúctil, es decir, diseño por flexión, entonces debemos garantizar de alguna manera. Y el mecanismo es entonces que vamos a utilizar un incremento del cortante estático agregándole el cortante plástico. ¿Ya? ¿Y de dónde sale ese cortante plástico? Sale del momento nominal o el momento probable de rotura a la izquierda y a la derecha, considerando el sentido horario, antihorario. Muy bien. De tal manera entonces que sí es importante destacar que existe una relación también para el diseño por cortante en columnas que mantiene la característica, o sea, mantiene el objetivo. ¿Cuál es? El diseño por capacidad. ¿Ya? Ese criterio se mantiene en el caso del diseño por columna. Bien, veamos entonces qué es lo que nos plantea la norma. Bien, como dije, el diseño por capacidad nos va a obligar a mantener el criterio para el diseño por capacidad en el caso del diseño de las columnas. Las recomendaciones del capítulo 21 se circunscriben lógicamente al 21.4, en el cual incluye a las columnas, ¿no es cierto? Dual tipo 1 y la 21.6 para dual tipo 2 en las columnas, ¿cierto? Así. Esas son las recomendaciones específicas y claro, más allá de eso, las recomendaciones a lo largo de todo el elemento, ¿no? De la columna. Luego vamos a ver el análisis de las combinaciones de carga sísmica, cómo intervienen, de qué manera interviene la resistencia nominal de una columna, es decir, la capacidad máxima de respuesta, y por ende con eso encontraremos el diseño sísmico de columnas al cortante basal. Muy bien, vamos entonces a recordar qué cosa es diseño por capacidad. La filosofía del diseño de capacidad, ¿no es cierto?, para el diseño sísmico en columnas sometidas a cortante, es ¿qué cosa? Lograr una falla por flexión. Eso significa en vez de una falla por cortante. Entonces es necesario asegurar la resistencia de diseño cortante de una columna B sub U que sea igual o mayor a la fuerza cortante existente cuando se encuentre en su máxima capacidad de flexión durante un servicio sísmico, ¿no es cierto? Un evento sísmico. De tal manera entonces que el diseño por capacidad ratifica el criterio que también teníamos en el diseño por flexión. Es decir, lograr una falla por flexión en vez de una falla por corte. ¿Por qué? Porque el diseño por flexión es una falla dúctil. ¿Sí? El diseño por flexión, repito, es una falla dúctil. Y el diseño por corte, pues es una falla frágil, ¿no? Y entonces nosotros queremos una falla dúctil. ¿Para qué? Para que las personas sabientes, o sea, las que están ocupando el servicio, tomen una decisión, ¿cierto? Si toman una decisión, puede ser que tengamos una probabilidad de supervivencia, que es lo que quiere la norma, ¿no? La norma no quiere que se enseñe una casa para que nunca se caiga, no, no, no.
Lo que se quiere es que exista la posibilidad de salvaguarda de la vida del ser humano. Por ende, necesitamos tener una condición específica, en este caso, un sobre refuerzo de la falla por corte para evitarla precisamente y asumir de que va a fallar por flexión, ¿no? Ese es un mecanismo. Tomaremos en cuenta, como lo hicimos en las vigas, el momento nominal, ¿no es cierto?, que está en función de la capacidad nominal de respuesta de un elemento, en este caso la columna, digamos, de acuerdo a la flexión, ¿no? Y cuando hablamos del momento probable de rotura es que nosotros vamos a incrementar el 25%, ¿no es cierto? Por eso es 1.25, el 1.25 de la capacidad nominal y de eso le llamaremos momento probable de rotura. Muy bien. De tal manera entonces que para el diseño sísmico en columnas sometidas a cortante, el diseño por capacidad consiste en encontrar un cortante U a partir del momento probable de rotura, ¿no? Para sistemas aporticados. Recuerde usted que estamos trabajando nosotros con sistemas aporticados, ¿no? En los extremos de la luz libre, dice, asociados a la carga amplificada PDU. Muy bien. Entonces, en la 21.6, ojo que hemos dicho que la 21.4 es vigas, diseño por corte, vigas y columnas dual tipo 1. 21.5, diseño por corte de vigas dual tipo 2. Y 21.6, diseño por corte en columnas, dual tipo 2. Muy bien, entonces en este caso nos plantean exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, acá nos dice claramente que la fuerza cortante de diseño BDU debe determinarse, un ratito vamos a señalar esto donde estamos, acá. La fuerza cortante de diseño BDU debe determinar considerando las fuerzas máximas que se pueden generar en las caras de los nudos de cada uno de los extremos, es decir, la parte superior e inferior. Estas fuerzas deben determinarse usando la resistencia máxima probable, ¿no es cierto?, en cada extremo del elemento, superior e inferior, correspondientes al rango de las cargas axiales amplificadas PDU que actúan en él. No es necesario que las fuerzas cortantes en el elemento de los mayores aquellos determinados a partir de la resistencia de los nudos, basada en el momento por la rotura en los elementos transversales que confluyen en el nudo. En ningún caso BDU será menor que el cortante amplificado determinado a partir del análisis de la estructura. Quiere decir entonces que el BDU o el cortante plástico también ha de ser, estará en función del cortante sísmico. Ya vamos a ver cómo se aplica eso, ¿ya? Muy bien. Vamos a salir de aquí. De tal manera entonces que vamos a ver cómo afecta, ¿no es cierto?, el efecto, cómo afecta a la columna el efecto sísmico, ¿no? Recuerda que el efecto sísmico es una carga lateral, ¿no? Es una carga lateral que hace que las losas o el diafragma rígido se trasladen, ¿no? Se trasladen lateralmente y eso genera un comportamiento de rigidez de los elementos tanto columnas como vigas. Bien, aquí tenemos, fíjese, si la carga de sismo es lateral hacia la derecha, fíjese cómo se desarrollan los momentos, ¿no es cierto?, los momentos flectores y por ende también los momentos en las columnas, tanto en la base como en el nudo superior. Y eso si es que va en un sentido, si es que va en sentido contrario, de la misma manera. También deberemos tomar en cuenta los diagramas de cargas debido a carga muerta, o sea, cargas gravitacionales, ¿no? Carga muerta y carga viva. Y naturalmente las combinaciones de carga nos harán un reconocimiento respecto a las características de los momentos, ¿no?, que generan reacciones, tanto en las vigas como en este caso las columnas. ¿Cómo se va a determinar, ¿no es cierto?, la resistencia o la capacidad nominal de una viga, perdón, de una columna? Bueno, antes de diseñar por corte, ojo, antes de diseñar por corte, recuerden ustedes que nosotros ya hemos obtenido el diseño final por flexocompresión, es decir, hemos estimado la cuantía, ¿cierto? Con los ábacos, hemos estimado la cuantía, luego hemos procesado el diseño por flexocompresión considerando la condición biaxial, ¿está bien? Considerando la condición biaxial. Y finalmente hemos verificado por esbeltez. Es posible de que alguno de los ejes
pueda tener mayor o menor incidencia. Todo depende del delta S, ¿no? El delta S que se relaciona con el valor de Q, el índice de estabilidad entre piso. Por lo tanto, entonces, si nosotros queremos encontrar la relación del momento nominal con respecto a la carga axial, lo que necesitamos es de un diagrama de interacción, ¿no es cierto? Un diagrama de interacción como el que observamos, que nos permita correlacionar la carga nominal con el momento. Fíjese, si yo tuviera esta sección, ¿no es cierto? Esta sección de, ¿cuántas varillas tenemos acá? Son 6, son 10 varillas de 3/4. 10 varillas de 3/4 en la dirección más crítica o en cualquier otra dirección. Nosotros tenemos un lazo que le llamamos diagrama de interacción, ¿no es cierto? Así. Entonces, si yo quisiera correlacionar el momento nominal máximo, pues yo voy a tomar las cargas axiales, ¿no es cierto? Las cargas axiales de cada una de las combinaciones, y eso lo llevaríamos a este esquema. Si yo tuviera, por ejemplo, 350, lo llevo a la derecha y aquí desciendo y puedo encontrar el momento nominal. El momento nominal, ¿qué valor tendrá? Bueno, aquí hay que estimar, ¿no? Si esto es de 40 a 60, la mitad sería 50, 58, 59, ¿no? Así nos daría entonces el valor del momento nominal para este caso. ¿Y para qué nos serviría eso? Bueno, porque nosotros a partir de esas combinaciones, recuerda que aquí en este caso las combinaciones, como está referida a los momentos, ojo, a los momentos, entonces quiere decir que no trabaja en la primera combinación, ¿ya? Entonces, con una carga nominal 1, podemos encontrar un momento nominal 1. Y nosotros vamos a reconocer que en la norma nos dice que el cortante último estará en función del momento nominal del entrepiso. O sea, el momento nominal se refiere al momento inferior y el momento superior. Bien, así. ¿Y cómo vamos a demostrar eso? Bueno, añadiéndole al efecto sísmico, ¿no es cierto?, el cortante estático. Mire, ve, aquí yo tengo el cortante en el caso de la viga y el caso de la columna, ¿no? Así, va en el sentido hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces la norma en su capítulo 21.651, en este caso en la figura, nos dice que el cortante último, ¿no es cierto?, el cortante último no es otra cosa que 1.25 del momento nominal de la izquierda, ¿está bien? Perdón, de la parte inferior y la parte superior, ¿no es cierto? Y eso con ello lo que puedo hacer es, por equilibrio, encontrar el cortante último. Y ese cortante último no es otra cosa que el momento probable de rotura a la izquierda más el momento probable de rotura superior, perdón, izquierda, inferior y superior. Y eso me daría el cortante último, o sea, el cortante máximo, ¿no? Y con ese cortante máximo ya puedo determinar el cortante de diseño. Quiere decir entonces que para desarrollar el cortante de diseño del diseño por corte en columnas, lo que necesitamos es un diagrama de interacción. Ahora, no es la única alternativa para trabajar esto, pero sí es la más fácil, la más sencilla y más directa, porque podríamos trabajar a través de un diagrama de interacción adimensional, también se podría hacer, ¿ya? Sin embargo, trabajamos regularmente con el caso de un diagrama de interacción nominal, ¿no? Porque lo que necesitamos es un momento nominal. Entonces, fíjense, si yo tuviera, repito, si yo tuviera el diagrama de interacción nominal y tenemos las distintas combinaciones, puedo ingresar con P, ¿no es cierto? Y llevarlo hasta donde corte al diagrama y descender y encontrar el momento nominal, ¿cierto? Así. Eso significa que nosotros vamos a tener que calcular para las distintas combinaciones, excepto la combinación número 1, las combinaciones de la carga última y luego el momento nominal último. Y con el momento nominal máximo, ¿está bien? Con el momento nominal máximo, ¿qué voy a encontrar? El momento probable de rotura, ¿cierto? O el momento máximo asociado. Y eso significa entonces que nosotros vamos a poder calcular a partir de allí el cortante último que nos dice la norma. Aquí está, el cortante último es B. El momento probable de rotura inferior más el momento probable de rotura superior, todo sobre Hn, que es la altura de entrepiso. Muy bien. Ahora, hemos de también calcular que el cortante sísmico en columnas, relativo al cortante, en ese diseño,
deben considerarse el aporte del concreto y del acero, ¿no? Hemos de considerar también que el caso del concreto, el aporte es 0,53 raíz cuadrada del F' B doble por D, pero hay un factor ahí intermedio, ¿no? Que aparece entre corchetes, ¿no? Entre paréntesis. Aparece este factor de 1 más NU sobre 140 veces ADG. ¿Qué cosa es NU? Es la carga axial amplificada, pero no es cualquiera de las cargas, es la carga axial amplificada correspondiente asociado al mayor resistencia de cortante o de momento flector. Es decir, si yo tengo por aquí, fíjese, si yo tengo por aquí primero tengo cargas axiales, ¿cierto? Entonces yo debo buscar primero el momento máximo. El momento máximo. Imagínense que el momento máximo resulta siendo la tercera o cuarta combinación. Entonces, cuando busquemos el valor de M, el valor de, sí, el valor del momento nominal, entonces lo haremos en función del valor máximo, ¿no? Entonces, si yo tengo el momento nominal máximo, a ese valor asociado PDU le daremos el valor de NU. Entonces, NU, aquí, NU representa, por eso dice aquí, NU, la carga axial amplificada correspondiente a la carga axial asociada a la mayor resistencia por flexión, o sea, Mn. Entonces, no se trata de cualquier NU, o sea, no es el valor NU máximo, sino se refiere al valor NU asociado al momento nominal máximo. ¿Ya? Al momento nominal máximo. Muy bien. Ahora, no nos olvidemos que esto es en kilogramos por centímetro cuadrado, o sea, unidades en el MKS, por lo tanto, el NU será en kilogramos y el área será en centímetro cuadrado. Muy bien, para completar la idea, entonces tendremos todos los demás elementos que hemos venido utilizando del capítulo número 11, ¿no es cierto? Y que tendríamos aquí el S sub 0, AdB por FI, AdB por FI, ¿cierto? Por D sobre BDS. Ya está. Sin embargo, habrá que añadir algo más, ¿no? Si estamos trabajando de manera sostenida, ¿no? Con el diseño por cortante de una columna, y esto está referido al dual tipo 2, y el dual tipo 2 está referido al capítulo 21.5.6, perdón, 21.6, entonces vamos a tener varios valores que debemos reconocer. Fíjense aquí. La 21642, aquí estamos marcando 21642, nos determina el espaciamiento en la zona de confinamiento. ¿Cómo se determina la altura de la zona de confinamiento? No es, ojo, no es como habíamos visto en las vigas, dos veces la altura, ¿no? De la viga. En este caso tenemos la zona de confinamiento L sub 0, tiene su matriz y su fórmula para hallar. Y en el caso de fuera de la zona de confinamiento también tenemos la 21645 y así, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir revisando cada uno de estos elementos para poderlos utilizar ya en la práctica del desarrollo. ¿Ya? Un segundito. Muy bien. Entonces sí sería importante que este esquema que aparece en pantalla lo tengan ustedes a disposición porque vamos a revisar que la distribución de los estribos va a ser en función de estos acápites, ¿sí? Es decir, en la zona de confinamiento, primero, la longitud estará dada por la 21644 y el espaciamiento en esa zona confinada va a estar por la 21642. Fuera de la zona de confinamiento, la 21645, ¿está bien? Y la 21455 estará dado por el refuerzo en el nudo. ¿Y qué cosa es el nudo? Bueno, el encuentro de la columna con la viga. Y allí vamos a tener estribos centrados de a 15 centímetros de separación. ¿Listo? Muy bien. Entonces veamos. La longitud de confinamiento se denomina L sub 0, o sea, la 21644. ¿Cómo se determina ese valor? Bueno, hay tres valores del cual se toma el mayor valor, ¿cierto? ¿Cuál es el mayor valor? Bueno, el primero es la mayor dimensión
del elemento de la columna, ¿no? O sea, si una columna es rectangular, uno de ellos será de mayor dimensión. Pero si la columna es cuadrada, entonces tomará cualquiera de las dos. Segunda medida, 1/6 de la luz libre del elemento. La luz libre se refiere al piso o al piso de la losa, ¿no es cierto?, hasta el fondo de viga, ¿ya? El fondo de viga. Y luego tendríamos 500 milímetros, lo que equivale a 50 centímetros. Entonces tendremos tres medidas, de las cuales tomaremos el de mayor longitud, ¿cierto? La mayor dimensión de una columna, ¿cierto?, de la sección, 1/6 de la luz libre del elemento y 500 milímetros o 50 centímetros. Eso es entonces la longitud de la zona de confinamiento. Por si acaso aquí ya no es 2H, ¿no? 2H era para las vigas, ¿no? Donde H era la altura del entrepiso, perdón, la altura de la viga, pero en este caso es tres medidas, ¿no? 1/6 de la luz libre, 50 centímetros, o la mayor dimensión de la sección rectangular. El espaciamiento en la zona de confinamiento, o sea, en L sub 0, tiene tres alternativas también. Dentro de todas ellas, la menor, ¿no? Dentro de todas ellas, la menor. En el caso de la longitud de zona de confinamiento es la mayor. Bueno, en este caso, para encontrar la separación en la zona de confinamiento, nos dice que debe ser la tercera parte de la dimensión mínima del elemento. O sea, la tercera parte de la definición del elemento. Entonces, eso significa, digámoslo así, que no debe exceder esas tres condiciones. La primera, la tercera parte de la dimensión mínima, 6 veces el diámetro del refuerzo longitudinal y 100 milímetros, o que equivale a 10 centímetros, ¿no? O sea, de los tres valores, tomaremos siempre el de menor valor. Y eso implicará la separación, ¿no es cierto? La separación S sub 0 en la zona de confinamiento. Muy bien, fuera de la zona de confinamiento, también hay, en la parte inferior nos dice que no exceda al menor de 10 veces el diámetro de las varas longitudinales o 250 milímetros, ¿no? Así. Al mismo tiempo se hace una recomendación en el caso de la distancia entre las ramas de los estribos, que debe ser una medida menor, no mayor de 35 centímetros, ¿no? De 35 centímetros. A esa distancia le llamamos HX, que puede ser horizontal o vertical. ¿De acuerdo? Así, vertical o horizontal. Muy bien, con estos valores ya podríamos reconocer entonces y desarrollar un ejercicio, ¿no es cierto?, en la cual identificamos todos los elementos. Fíjense que aquí ya viene la parte de la bibliografía, pero podemos retroceder un poquito aquí. En esta parte es donde tenemos que detenernos, ya que consta en cada columna, ¿no es cierto?, consta en cada columna la zona de confinamiento. La zona de confinamiento está dada, como ustedes ven, por la altura donde tenemos mayor densidad de estribos. Y esos estribos, lógicamente, tienen una distribución de acuerdo a la 21642. La 21644 se refiere a la longitud de la zona de confinamiento. Y la 21645 referida a el espaciamiento fuera de la zona de confinamiento. ¿Listo? Muy bien, vamos a plantear entonces un ejercicio. Yo sé que con un ejercicio se puede ver mejor el detalle, ¿ya? Bien, antes de pasar a hacer el ejercicio, vamos a pasar lista para que lo tengamos presente. Muy bien. Un segundito, entonces vamos a poner esto. Antes de colocar la Carrasco Yola, ¿no? Carrasco Yola. Carrasco Yachi. Carrera. Chambi. Chávez. Cortés. Cruz. Uri. Custodio. Espinosa.
Espinosa no está. Félix. Flores Chuco. Flores Chuco. No está. Flores Tomasto. Tampoco. Herboso. Yeldres. Ibaja. Huacani. Huaranga. Huertas. Huertas. Loza. Loza. Márquez. Márquez. Martínez. Márquez. Martínez. Martínez. Mejía. Ortega. Pineda. Pucubaranga. Quirós Magallanes. Quirós Jara. Salguana. Saúñez. Saúñez, ¿dónde está Saúñez? Segovia. Varillas. Varillas. Ya no está. Verde. Yafac. Yafac no está. Yalico. Yalico. Zapata. Zapata. Muy bien, listo, ya estamos. Alguien que no... A ver. Llevar presente. Un ratito, uno por uno. O un ratito. Oliva, de acuerdo. ¿Quién más? Carvajal presente, dice. Sí está. Le voy a decir que está falto, ¿ya? Abanto, Barrientos, Canchán. ¿Quién está? Huertas. Todavía un ratito, pero todavía no llega ahí. Espinosa, Flores, dos Flores, Gibaja, Huacani, Guaranga, Huertas. Ahí está, Huertas sí está. Loza, Varillas y Afac. ¿Ya? Esos son los presentes que están faltando. ¿Qué le falta, José Luis? Mendoza, no sé si está. Listo. Ya está. Muy bien, ya tenemos entonces allí. Ya, vamos a hacer el ejercicio. Huertas, ¿no? Huertas Cano, creo que está ausente, lo vamos a ver un ratito, pero deben estar atentos, pues chicos. Si no están atentos, no podemos estar regresando. A ver, vamos a hacer la última repasada, ¿ya? Un ratito. A ver. Huertas me dicen, ¿no? Huertas, ¿dónde están las huertas? Huertas, ya están huertas. ¿Alguien más?
No hay más. Listo. Cerramos. Y ya. Muy bien, vamos al ejercicio entonces. A ver, estamos explicando, ojo con esto, que la definición de los elementos se hace a partir de el cortante. Y este cortante último, aquí está, el cortante último, voy a agrandar un poquito más, está en función del momento probable de rotura o el momento nominal, ¿de acuerdo? El momento probable de rotura no es otra cosa que 1.25 del momento nominal, ¿cierto? Inferior y superior. De tal manera que necesitamos del diagrama de interacción de la columna respectiva para ingresar el PDU, el P sub n, lo que usted guste, para encontrar lógicamente el momento nominal. Ese momento nominal se hace a partir de la segunda combinación. De la segunda combinación, quiere decir que no participa en la primera combinación. Y del cual tomaremos entonces el mayor valor, ¿no? El mayor valor, M sub n. Y con ese M sub n podemos calcular el momento probable de rotura y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, el cortante último. Con el cortante último ya podemos calcular entonces todo lo demás que nos falta, ¿no? Así. Bien, vamos entonces a irnos a un ejercicio sencillo, pero, a ver, aquí. Aquí, fíjense, lo que tenemos es lo siguiente, algunos datos que nos dan. Primero, tengo una columna, ¿no es cierto?, de 50 por 50, y como ya tiene el acero, ojo con esto, ya tiene el acero longitudinal, ¿está bien? Ya tiene el acero longitudinal, entonces ya tiene la cuantía, ¿está bien? Ahí está la cuantía. En este caso, 2%, ¿ya? Repito entonces, cuando ya hemos calculado, ojo, ya hemos calculado el diseño por flexión, en el caso de las columnas, que significaría la verificación por condición biaxial y esbeltez, si hubiera, ¿no es cierto? Si hubiera también. Entonces ya con eso tendríamos definido el acero longitudinal de la columna, lo cual significaría en este caso 2%. ¿Por qué es importante esto de aquí? Porque se necesita trabajar el diagrama de interacción nominal para el 2%. Entonces aquí al lado, aquí usted puede ver que tenemos el diagrama, ¿está bien? El diagrama de interacción nominal en color azul. Y aquí en la parte interna el diagrama de interacción último, ¿no? Vamos a trabajar con el diagrama de interacción nominal, ¿no? Porque eso es lo que necesitamos, ¿sí? El momento nominal. Muy bien. Entonces los datos que me dan son estos de aquí. Estos datos son los datos que nos dan tanto la carga axial, la carga, el momento en X y en Y, y también nos dan el cortante. ¿Está bien? Nos dan el cortante. En este caso, siendo una columna cuadrada, no va a haber mayor diferencia. Sin embargo, sabemos que en este caso el BDU representaría el 1.5, perdón, 1.25 del momento probable del nominal, ¿no es cierto? El máximo momento nominal. Pero ¿cómo vamos a determinar eso? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es aquí encontrar la carga axial máxima, ¿sí? Aquí usted tiene la carga muerta, la carga viva y la carga cero. Y luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hallar el PU máximo, ¿sí? Ahí está, el PU máximo por cada combinación, ¿sí? Por cada combinación. Como nosotros lo necesitamos para ingresar a este diagrama, ¿no es cierto? No puedo ingresar con el PU máximo, ¿cierto? Tengo que ingresar con el nominal. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es, al dividirlo entre 0. En este caso, el diseño por corte de 0.85, encontramos nosotros este valor de aquí, el de la tercera combinación, la cuarta y la quinta combinación. Entonces, aquí tenemos nosotros las combinaciones para la carga axial nominal. Y con estas, entonces, por ejemplo, 187, 186, voy a encontrar esa línea aquí, vamos a encontrarla, un ratito nada más. A ver. Aquí vamos a tener mucho cuidado con las unidades, ¿está bien? Miren. Aquí tenemos entonces nosotros, un poquito más arriba vamos a poner,
186 nos daría prácticamente 190, ¿cierto? ¿Y dónde está 190? Tengo aquí esta línea, aquí está el 0, aquí tengo 200, ¿está bien? Ahí tengo 200, ¿está bien? Entonces, tengo que averiguar cuánto vale cada una de estas rayitas, ¿no es cierto? Vamos a darle un poquito más de énfasis. Ya, ahí. Entonces, repito. ¿Cuánto dijimos? 186. Entonces, aquí tengo 100. A ver, acá, ¿cuánto tenemos? 1, aquí, un ratito. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, tendríamos 120, 140, 160, 180, 190 y 200. Entonces estamos hablando de 180, ahí aproximadamente. Y llevamos esta línea, ¿no es cierto?, hacia la derecha, ahí está, ahí está. Y entonces medimos aquí. Esto va de 0, 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Entonces el valor sería 0, 50 y ¿cuánto? 52, 54, 56, 58, 60. Entonces sería 54. Muy bien. El momento nominal es 54. Entonces, si usted ve aquí, voy a marcar 54. ¿Está bien? 100 a 186, 54. Y así entonces voy a buscar para todos los momentos. Por ejemplo, para 127. Ya vamos a buscar acá para 127. Esto vendría a ser 100, 120, 140, 130, 100, ahí. Y entonces esto se va a ir más adentro, o sea, sería por acá. O sea, sería 52.1, más o menos. 52. Bueno, 52.5. Y así podemos encontrar cada una de estas cifras, ¿sí? Y lógicamente lo que me están pidiendo es encontrar el máximo valor del momento nominal. Entonces yo tendría ahí 54, 52, 51 y 45. Con eso, entonces encontramos que el mayor de todos estos representa 54, ¿no? 54 el mayor de sus valores. Y entonces yo tendría aquí el valor mn máximo, ¿ya? Se acordarán que cuando dijimos que íbamos a hallar digamos, el aporte del concreto, y dijimos que era 0,53 raíz cuadrada de prima c, paréntesis, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Ya, y había que emplear ahí 1 más NU sobre 140 ADG, ¿se acuerdan? Ya está. Y esa entonces representaba, ese NU representaba en kilogramos, ¿no es cierto? Pero del valor máximo asociado al momento encontrado. Entonces, ¿cuál sería el NDU aquí? Si este es 54 y es el valor máximo del momento nominal, entonces el valor asociado vendría a ser este aquí, el PU de la combinación 2, o sea, 158,75 toneladas. Ahí tendríamos entonces el NU, este sería el MN, que es el máximo valor, y con esto entonces ya nos podemos calcular lo siguiente, mire. Primero, el BDU, bueno, es esta expresión, ¿no es cierto? Entonces yo tendría lo siguiente. Aquí sería 1,25, ahí está, por 2 por P8, es decir, el máximo valor que hemos podido encontrar. ¿Está bien? El máximo valor que hemos podido encontrar. Entonces, repito, el cortante último representaría el momento probable de rotura, o sea, 1,25 de 54. ¿Está bien? Y ya está. Como son, entonces yo tendría 2, entonces tendríamos aquí que el cortante último sería 45 toneladas. ¿Ya? 45 toneladas. ¿Cómo es el aporte del concreto? El aporte del concreto es esta cifra, pero ¿de dónde y cómo se va a sacar? Aquí lo tenemos. 0,53 raíz cuadrada de prima c, paréntesis 1 más NU. ¿Y NU quién es? NU representa entonces el valor asociado al momento nominal máximo.
Este es el momento nominal máximo, entonces el valor asociado sería 158.75. ¿Ya? Así. Ahí está, 158. Y el área, pues no es otra cosa que el área, pero en centímetros, ¿no? En centímetros. En este caso, la columna es de 50 por 50. 50 por 50. Muy bien. Y ya con esto, entonces, bueno, el W es la base y la altura es el ancho. Entonces, ya con esta base, ya todo se puede calcular. Entonces, tendríamos que el cortante del aporte del concreto sería 24,57 toneladas. El cortante del acero tendría que ser 28,37. ¿Sí? Y entonces el S sub 0 nos daría 13,91. Aquí tengo S sub 0, A de B, recuerden que era dos veces por el estribo de la columna. Vendría a ser de 3 octavos, el F con 1200, el D perante efectivo y el cortante, ahí lo tenemos. El cortante del acero, ¿no? Este de acá. Muy bien. Ese valor S sub 0 lo podemos calcular, ¿no es cierto? Que sale 13,91 centímetros. ¿Ya? 13,91 centímetros. Pero lo tenemos que comparar entonces con los valores de la norma, ¿cierto? Los valores de la norma. ¿Y cuáles son esos valores de la norma? Vamos a buscarlos por aquí un ratito. Un ratito, están acá también. Un ratito, aquí lo podemos. Acá está. ¿No? Que lo tenemos acá. Vamos a marcarlo así. Y de este lado ya está. Entonces fíjese, acá dice la mayor, el S sub 0, esta es la longitud, acá está. El espaciamiento en la zona confinada. Acá nos dice, en esta de acá, ¿no es cierto? Estamos acá. 13,91 nos sale con esta expresión. Y el S sub 0 en la condición 21,642 nos dice la tercera parte de la dimensión mínima. Entonces, ¿cuál es la dimensión mínima? La dimensión mínima es 50 centímetros. 50 entre 3 me da 16,67. La segunda condición, 6 veces el diámetro, ¿cierto? 6 veces el diámetro del refuerzo longitudinal. En este caso sería 6 veces por el diámetro. Y le estamos empleando en este caso, vamos a ver aquí un segundito, de 1 pulgada, ¿no? 2,54. 6 por 2,54. Muy bien. Y el mínimo es 10 centímetros o 100 milímetros. Entonces yo tendría para escoger 15, 24, 16, 67 y 10 centímetros. Muy bien. Quiere decir entonces que la zona de confinamiento que vendría a ser dado por la 21642 tiene estas tres medidas, tiene cuatro en realidad, ¿no? Con la S sub 0. Y de todas ellas debo tomar el menor valor. Y el menor valor lógicamente es 10 centímetros, ¿no? Tenemos 13,91, 15,94, 16,67 y 10 centímetros. De todos ellos, como repito, se toma el menor. ¿Está bien? Se toma el menor. Y el S sub 0 sería 10 centímetros. Muy bien. Vamos ahora a calcular, un ratito, esto ahí nomás. Vamos a calcular ahora la distancia fuera de la zona de confinamiento. La distancia fuera de la zona de confinamiento, ahí lo vamos a poner por aquí. Aquí está en la parte de abajo. Lo dice 10 veces el diámetro de la barra longitudinal o un ancho que no excede 10 veces el lado y de la columna y 250 milímetros, o sea, 25 centímetros. Ahí está. 19, 50 y 25. ¿Cuál toma el menor, lógicamente? A 25. Y en la zona de los nudos será, perdón, 21, perdón, mínimo sería 15 centímetros centrados. Y la longitud, un ratito acá, la longitud de la zona de confinamiento dice que tiene tres medidas también. La mayor dimensión de la sección del elemento, un sexto de la luz libre del elemento y 500, ¿no? Vamos a ponerle por acá, ahí está. Tendríamos entonces un sexto, o la mayor de las dimensiones 50, un sexto de la altura, que vendría a ser 60 centímetros, y
el ancho, ¿no? El ancho mínimo sería 50 centímetros o 500 milímetros. De todos ellos, entonces, la medida menor, la mayor sería en este caso, la longitud de confinamiento sería 50 centímetros, ¿no? 50 centímetros. Muy bien, entonces de todos ellos ya podemos nosotros escoger. Voy a sacar esto un ratito. Vamos a sacarlo por aquí. Ya, aquí. Entonces podemos escoger. ¿Se da cuenta? En el primer caso, la separación en la zona de confinamiento sería a estos tres valores, ¿no? Cuatro, perdón. Y del cual tomamos el menor, 10 centímetros. De estos de aquí, ¿no es cierto? Tomaríamos el menor y el menor es 25 centímetros. Podríamos cambiar esto a 25. Bueno, de la zona de confinamiento en los nudos a 15 y la longitud de la zona de confinamiento serían 50. Entonces, ya podríamos darle estos valores. Recuerde que en este caso es 25, 50 y 19, ¿no? Esas tres medidas. Y entonces la medida más pequeña sería 19, pero podemos darle un centímetro más que no habría mayor diferencia, ¿no? A 20, y luego a 15 y a 10. Eso, por lo tanto, nos daría ya la respuesta inmediata, porque tendríamos la primera 5, tenemos 5, que es la distancia, ¿no es cierto? La distancia de la zona de confinamiento entre la separación, 50 entre 10 me da 5, o sea, son 5 estribos subdivididos digamos, a 10, ¿no? 5 a 10. Y el resto a 20 en cada extremo, o sea, superior e inferior. Y esos 15 centímetros, eso es para la distancia entre estribos en el núcleo del nudo, ¿no? Tanto el nudo inferior como superior, ahí vamos a disponer de esos estribos. Muy bien, fíjese entonces, el diseño de columnas, el diseño por corte en columnas, es un poquito más sencillo, por decirlo de una manera, ¿no es cierto? Pero que para ello necesitamos, voy a alejarme un poquito aquí, necesitamos del diagrama de integración, porque si no tenemos el diagrama de integración, entonces no vamos a poder resolverlo. Pero la pregunta sería, ¿y cómo vamos a resolverlo con un diagrama de integración? Si no tuviéramos, tendríamos que buscar un diagrama de interacción por lo menos adimensional, ¿no? Y con eso podríamos resolver. Así que en la siguiente parte vamos a revisar cuándo y de qué manera se utiliza un diagrama de interacción adimensional, ¿no? Pero el punto de partida será que después de haber realizado el diagrama, perdón, el diseño a inflexión por condición biaxial, tenemos un punto de partida que es la cuantía del acero, ¿no? O sea, cuál sería el área de refuerzo y cómo sería la cuantía final. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional? Jóvenes, consultas. Esta información la voy a subir al aula virtual, ¿ah? No se preocupen para que lo tengan y lo puedan revisar y repasar también y vean de dónde sale cada uno de los acápites. ¿Ya? Lo vamos a subir. Muy bien, a ver, no sé si tenemos alguna inquietud. ¿Preguntas? ¿Alguna inquietud? No hay. Muy bien. Ha pasado una hora y media. Vamos a hacer un break, ¿de acuerdo? Para que puedan participar y puedan tomar un refresco, algo. Vamos a darle unos minutos de descanso y regresamos en 15 minutos. ¿Les parece? 15 minutos de refresco y regresamos. Dígame, Jovaldo. Profesor, yo tengo una duda con respecto Dígame. a la segunda entrega que hemos realizado. Eh, ¿Ya? ha dado, disculpe, algunas, observaciones en qué punto tenemos que mejorar, corregir algo. Esa era mi Sí, consulta. en los planos, sustancialmente la tarea está en los planos, ¿ya? Sí. Específicamente, ¿qué serían los planos, ingeniero? Varias cositas que, digamos, los hemos comentado en otros salones y también, a ver si te parece, regresando del break, lo podemos revisar, ¿ya? Vamos a revisarlo un Ya, poquito ok, más ingeniero, adelante. muchas gracias. Ok.
Bien, vamos a hacer algunos comentarios sobre la tarea, ¿no es cierto? Y las observaciones principales generales que se han hecho, ¿ya? Sin embargo, quiero mostrarles un trabajo final realizado por otros alumnos, ¿sí? Permítame un segundito, voy a buscar la información y luego lo pasamos, ¿ya? Un segundito. Muy bien, vamos a mostrar un trabajo de, digamos, de otro ciclo que nos presenta un desarrollo bastante depurado, por decirlo de una manera, ¿no? Este trabajo eh, tiene, mire, ve más de 200 páginas, pero más allá del detalle de la memoria de cálculo, que todos lo hacen bastante bien, ¿ya? No me preocupa eso, me preocupa un poquito más la parte de lo que se lleva a obra, ¿no? Es decir, como comprenden, este trabajo, digamos, de alguna manera analítico, ¿no? Esto no va a obra, esto en realidad es solo el soporte. Sin embargo, lo que sí va a obra es lo que nos interesa porque es la parte constructiva, ¿no? Bastante detallado el trabajo de estos muchachos, ¿no? Con el detalle de los aceros, en fin. No me voy a detener mucho, por eso le digo que ustedes también lo hacen, ¿no? Sin embargo, voy a hacer énfasis en la parte de, digamos, de la parte de los planos, ¿ya? En los planos de sí es donde creo que podemos incidir un poquito más, ¿ya? Aquí, como repito, todo esto es muy parecido, muy similar a lo que ustedes están haciendo. Con el diseño por corte, está todo aquí, ¿no? Que hacen trazos previos, todos los cortes, el método de columnas, en fin, todo lo que le corresponde, ¿no? Al curso. Entonces, todo eso lo hacen ustedes también. La verificación por corte, el diseño por corte, ¿no es cierto? Ahí está lo que hemos venido trabajando, ¿sí? Y así, ¿no? Todo lo que hemos trabajado, ¿no? Y para el diseño de vigas, con sismo, ¿no es cierto? En cada tramo, por supuesto. ¿Ya? Y también el diseño de columnas. Vamos a ver un momentito, por aquí está el diseño de columnas también. ¿Ya? Un ratito. Para mostrar también un ejemplo, ¿ya? Aquí está el caso de las columnas, ¿no es cierto? Este es el diagrama de interacción. Ahí está el diagrama de interacción, ¿cierto? Ve el cálculo de los momentos, el cortante plástico, ¿no es cierto? El cortante, el aporte del concreto, ¿no es cierto? Y ya con eso aplicando la norma, ¿cierto? Y bueno, ahí tienen las dimensiones de cada uno de ellos y ya la distribución del acero, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso es lo último que se hace. Todo eso está bien. Sin embargo, vamos a la parte, esta parte de aquí, que es la que me interesa mucho, ¿no? En este caso, voy a ampliar un poquito más. En este caso, obsérvese que los paños están perfectamente definidos. El área del acero está totalmente definido
Y es lo primero que se nota en este plano, ¿no? Es decir, los aceros totalmente definidos, los aligerados totalmente definidos, y así, ¿no? Todos los elementos definidos. Lo único que falta un poquito de valoración es el espesor, ¿no es cierto?, de la nomenclatura de las columnas y de las vigas, bastante chiquito, ¿no? Pero esto se puede solucionar en la medida que uno se va acercando, ¿no? Pero fíjese, la valoración más importante está en el acero de los aligerados, ¿ya? Eso por un lado. Y por otro lado, ya cuando se desarrollan las vigas, también fíjense cómo se han desarrollado las vigas bastante detalladas, con todas las medidas. Voy a ampliar un poquito más, ¿no es cierto? Un poquito menos, yo creo que está bueno. Ya ve. Entonces, con todas las medidas y los cortes necesarios, ¿no? Para que tengamos presente las características de los elementos, no solamente el acero longitudinal, sino los refuerzos, los cortes, ¿no? Los necesarios en realidad, no tiene por qué estar lleno de cortes en realidad. Y así, ¿no? Cada uno de ellos totalmente definidos, totalmente plasmados en cuanto a sus ejes, en la escala. Y ahí sí yo les haría, digamos, llamémosle así, no una llamada de atención, sino tener presente, ¿no es cierto?, que el desarrollo de todos los elementos, aparte de las escalas y todo, tiene que tener una proporcionalidad, ¿está bien? Tiene que tener una proporcionalidad y también una nomenclatura específica, ¿no? En este caso, como usted ve, mire, esta viga del eje 200, el eje 2, viga 204 de 30 por 60, está ubicada en el segundo piso, la escala correspondiente, entre qué ejes están, cuáles son las medidas de los ejes, la distancia de los paños, digamos la distancia libre, ¿no es cierto? ¿Qué columnas están tipificadas allí? Y así, ¿no? O sea, realmente hay bastante detalle. Entonces, sí es importante tomar en cuenta, ¿no es cierto?, los detalles que se presentan en estos planos para que no haya ninguna posibilidad, por lo menos, ¿no? No haya ninguna posibilidad de tener adicionales, ¿no? Recuerden que, y lo explicamos en algún momento, a veces nosotros mismos como usuarios o como, digamos, agentes digamos, de estos planos, a veces dejamos las cosas incompletas, ¿no? Inconclusas, y entonces se generan adicionales que no ayudan, ¿no es cierto?, al propósito de una obra. La obra tiene un propósito de que se complete en el menor tiempo posible y que esté con todos los elementos dispuestos, ¿no? Entonces, yo apelaría a la consulta que nos han hecho respecto de qué recomendaciones es que los planos estén completos, ¿no? Los planos estén completos y sobre esa base entonces la calificación naturalmente siempre va a ser importante porque ya hemos visto que la rúbrica aparece muy claramente, no dice que lo hagan perfecto, dice que lo hagan completo, ¿no? Eso dice. Y tiene todo sentido porque en realidad en la medida que sea completo, por muy equivocado que esté, es sujeto a perfección, pero cuando ya no tenemos información de los elementos necesarios, entonces ya tenemos problemas, no solamente el índole técnico, sino de índole presupuestal. Y entonces, en ese sentido, sí estamos ahí en un déficit nosotros, tanto nosotros como profesores y también los alumnos, porque aprenden a dejar los ejercicios así nomás, ya total, ya está completo, pues, ¿no? No. O sea, yo creo que en ese sentido, en la medida que tenga más detalles, entonces quien va a ejecutar esta obra va a tener todos los detalles posibles para el trabajo pertinente, ¿ya? Ese es el mensaje. No sé si quieren, digamos, solicitar alguna indicación, alguna, ¿no es cierto?, alguna inquietud adicional. Muy bien. Sí, entonces vamos a completar con otro ejercicio para el diseño por corte en columnas y vamos a trabajar ahora otra alternativa, ¿no? Como ya habíamos visto, la alternativa es que tengamos nosotros un diagrama de integración, ¿cierto? El diagrama de integración de una columna que está totalmente ya definida, o sea, estamos hablando de una sección de 50 por 50 y con un 2% de cuantía, ¿no? Eso es una alternativa. ¿Cuál sería la otra alternativa? La otra alternativa sería que no tengamos, ¿no es cierto?, que no tengamos digamos, el diagrama de integración. O sea, ¿cómo haríamos
si es que no tenemos el diagrama de interacción. Bueno, si no tenemos el diagrama de interacción, lo que tendríamos que hacer es buscar una tabla, digamos, del ACI o otra tabla, ¿no es cierto?, que se acerque en la medida que sea posible lo más a nuestras características de diseño, ¿no? Entonces, vamos a mostrar entonces otro diseño que tenga de alguna manera este caso, ¿no? Por ejemplo, en una columna que tiene 12 varillas de 3 cuartos, está bien, 12 varillas de 3 cuartos y tengamos de 40 por 40, ¿no? La información siempre va a tener que venir acompañada, ¿no es cierto?, de la carga axial, del momento en X, del momento en Y, el cortante también. Y eso me va a permitir encontrar dos cosas, ¿no? El principio, el F'C, ¿no es cierto? El F'C en este caso es 280 y el valor de G sería 0.7. Entonces podemos encontrar, como en este caso, este ábaco, ¿no es cierto?, del ACI, de un valor equivalente al F'C, 280 o 4 KSI, y el valor de G o gamma 0.7, ¿no es cierto? Ahora, la cuantía, ¿cómo la sacamos? La cuantía, pues sabemos que es el área del acero, 12 por 2.84 entre 40 y entre 40, lo cual supone entonces un poquito más del 2%, 2.13%. Eso significa que nosotros vamos a trabajar con una cuantía, ¿no es cierto?, que es paralela al 2% por un exceso un poquitito más, ¿no? Porque es 2.13%, ¿ya? Así. Bajo ese criterio, entonces la pregunta está ahí, ¿cómo vamos a determinar el valor de Mn? Nosotros ingresamos a esta tabla, a este abaco, aparte, lógicamente, de encontrar el gamma y el F'C, ingresamos con el KDN, ¿no? Y el KDN representa un valor adimensional que parte del P sub n. Entonces, ya sabemos que existen estas cargas, ¿no es cierto? Estas cargas, pues, que tenemos nosotros sin amplificar. Las amplificamos y las tenemos por aquí, ¿está bien? Y eso nos permite hallar el PDU, pero yo necesito el P sub n. Para calcular el P sub n tendremos que dividirlo entre el valor de phi, que es 0.85, y en cada caso, en cada combinación tendremos nosotros ya esos valores. Y con esos valores P sub n podemos calcular el KDN. Una vez que tenemos el KDN, está bien, el KDN, que es un valor, ¿no es cierto?, horizontal. Lo único que tenemos que hacer nosotros es entonces intersectar, ¿no es cierto?, con la recta de la cuantía, que es 2.13%, para encontrar el Rn. Entonces, mire, vamos a hacer el primero nada más. Un ratito, aquí está. Entonces, con el valor de KN 0.23, ahí lo tenemos, 0.23, y tendríamos nosotros que intersectar aquí. Este es el 2%, pero vamos a poner, mire, el 2% está acá. Ahí está el 2%, ¿sí? 0.16, pero es un poquito más a la derecha porque está separado de, ahí le vamos a dar, del 2.13%, ¿no? 2.13%. Y eso nos da aproximadamente 0.167 le hemos puesto, puede ser 165, así, ¿no es cierto? Ahí está. Y entonces ya tendríamos nosotros el valor del momento, en este caso 29,57, y así podríamos hallar cada uno de ellos. Ahora, ¿cómo se calcula este momento nominal? Bueno, lo que sí sabemos es que en la parte inferior Rn era igual a ¿qué cosa? Si nosotros encontramos la relación de Kn con Rn, al dividir vamos a encontrar una relación de esta manera, ¿sí? En donde Mn es a Rn por Pu por H entre phi Kdn, ¿ya? Así. Eso lo podemos encontrar nosotros digamos, si dividimos Kdn y entre Rn. Si lo dividimos nos va a dar ese cociente, ¿no? Fíjese, muy simple. Rn sobre el Kdn, o al revés, como gusta usted aquí, Rn sobre el Kdn me da simplemente excentricidad por H sobre P sub n, ¿no? Entonces, y eso ya al despejar me da el M sub n. El M sub n entonces es el Rn por el PDU por H entre phi y Kn. Entonces, cada uno de estos valores, así, cada uno de estos valores, pues lo podemos calcular
¿no es cierto?, con esta expresión, ¿ya? Con esta expresión. Y lo que tendríamos sería 0.165 por el PDU, ahí está, PDU, por H, que vendría a ser 40, Phi, que es 0.85, y KDN, que ya lo hemos encontrado, 0.234. Así nos sale cada uno de estos valores, ¿no es cierto? Y con estos valores ya podemos encontrar el momento nominal, del cual, naturalmente, como ya hemos dicho anteriormente, escogemos el mayor, ¿está bien? Si escogemos el mayor, ¿de acuerdo? Si escogemos el mayor, vamos a obtener entonces que para el cortante plástico inferior y superior, simplemente tendremos que multiplicar por 1.25, ¿no? Por 1.25 entre la altura, en este caso la altura es de 3 metros. Entonces el BDU vendría a ser 64, 24, 64. A ver, hagamos la prueba, ¿no? Ahí tendríamos 29, un ratito, 29.57 por 1.25 por 2 entre 3, ¿no? Y lo que tendríamos sería 24.64, ¿no? ¿Lo han hecho? Por favor, háganlo. 29.57, momento nominal, por 1.25, momento probable de rotura, por 2, porque es igual al momento de probable rotura inferior y superior, ¿m? Y dividido entre 3, que vendría a ser la altura de entrepiso. ¿Dónde se encuentra eso? Aquí está, aquí abajo, ¿no? Ahí está, 3 metros. Y si usted hace esa operación, le va a salir 24.64 toneladas. ¿Listo? Ahora, el cortante del concreto, el aporte del concreto es esta expresión, donde NU es el valor que tendríamos. Entonces, fíjese, en la primera parte compararíamos 6 veces el diámetro de la barra longitudinal, la parte mínima, o sea, si la columna es puesta en un lado, la tercera parte, y 10 centímetros, ¿no? De los cuales entonces encontramos 16, 11.4, 13.33 y 10, ¿no? Y 10. ¿Cuál es el menor de todos ellos? El menor de todos ellos, lógicamente, será 10, ¿ya? Ahora, fuera de la zona de confinamiento, dice 10 veces el diámetro de la barra longitudinal, ¿no es cierto? Entonces, en este caso sería 10 veces por el diámetro de la barra longitudinal. La barra longitudinal es el diámetro de la barra de 3 cuartos. ¿Cuál es el diámetro de la barra de 3 cuartos? 1.9, ¿cierto? 1.9 por 10 vendría a ser 19 centímetros. La dimensión menor vendría a ser en este caso 40 centímetros, la que mayor es la igual, y la mínima distancia sería 25 centímetros, ¿de acuerdo? Y de todas ellas debemos sumar la menor, ¿no? La menor vendría a ser 20 centímetros. En la zona de los nudos a 15 eso no va a cambiar. Y la distancia, ¿no? La distancia de la zona de confinamiento tiene 3 alternativas, ¿no? H sextos, que vendría a ser la altura entre piso, 3 metros entre 6 me da 50 centímetros. Luego tendríamos, ¿sí?, el mayor valor de cualquiera de los lados de la columna, en ese caso sería 40 por 40, 40 sería la dimensión. Y la dimensión como mínimo sería 50 centímetros, ¿no? Entonces vamos a buscar la diferencia, perdón, la distancia L sub 0 entre el mayor de estos valores, no el menor, sino el mayor de los valores. Y eso nos da lógicamente 50 centímetros. Con esto ya tendríamos entonces prácticamente definido las características del desarrollo de los estribos en la columna, ¿no? Tendríamos 1 a 5, tendríamos 5 a 10, el resto a 20 en cada extremo. Y aquí lo tenemos, ¿no? ¿Ve? Tendríamos entonces el primero a 5, 5 a 10, más el resto a 20, ¿no? En cada extremo. Y así entonces resolveríamos nuestro problema si es que no tuviéramos un diagrama de interacción, ¿ya? Ahora, en el caso del examen, van a venir cualquiera de las dos alternativas. Con un diagrama de interacción, no propiamente dicho para el desarrollo de una columna, en términos de diseño longitudinal, y también la alternativa vendría a ser con un ábaco, ¿no? Con un ábaco para que tengamos la alternativa de usar alternativamente sin diagrama de interacción.
Muy bien. No sé si tenemos alguna inquietud para este segundo tipo de ejercicios, que no hay otro tampoco, para poder relacionar las características del diseño de columnas, el diseño por corte, con efectos sí. ¿Listo? Jóvenes. Muy bien. Entonces, fíjense, todavía tenemos, digamos, la posibilidad, ¿no es cierto?, de alguna consulta que deseen realizar. No se olviden que la tarea, vuelvo a repetir, la tarea se presenta el día lunes. El día lunes, quería saber, el día lunes 18, ¿no es cierto?, como el día de hoy, pero hasta las 6 de la tarde. Independientemente de su presentación personal, independientemente hasta las 6 de la tarde. Si lo entregan antes, enhorabuena, porque así ya como se dice, se liberan de esa presión, ¿no? Pero si no lo alcanzaran, igual tendría que ser antes de las 6 de la tarde, ¿ya? Antes de las 6 de la tarde. ¿Alguna otra consulta respecto a la tarea? Muy bien. Y ya con esto estamos terminando el curso prácticamente, ¿sí? O sea, ya no hay más temas, solamente hacer un poquito más de ejercicios. La próxima clase vamos a trabajar algunos ejercicios sobre diseño por corte en vigas con sismo, por ejemplo. ¿Qué sucede cuando tenemos al mismo tiempo un cortante plástico y un cortante sismo, ¿no? Recuerde que el cortante plástico sale de la capacidad nominal de una viga ya totalmente terminada en diseño de flexión. Y del mismo modo, el diseño por corte, es decir, puede tomar un dato adicional, que es el cortante de sismo, ¿no? ¿Cuál de los dos tomar? Eso lo veremos el día viernes, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna otra inquietud, jóvenes, por favor? Profesor, una consulta. Sí, dígame usted. Con respecto al trabajo final, solo vamos a presentar todo lo que pide en la rúbrica nada más, ¿no? Que hemos estado Así es. trabajando. Sí, 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 solamente eso, solamente eso. Es decir, a las vigas que estamos complementando, es decir, las vigas que con el diseño por corte con sismo le tenemos que agregar, aparte del acero longitudinal, el diseño por corte en todos los tramos de la viga, ¿no? Porque recuerda que tiene varios tramos la viga, entonces hay que calcular para cada uno de ellos. Y bueno, en el caso de la columna, ya sabemos que es la columna de intersección, pero sí es importante el desarrollo del mismo, ¿no? Como ustedes han visto en el esquema que les hemos presentado, no solamente es un cálculo, sino que hay que desarrollarlo en un tramo por lo menos, ¿no? En el primer piso puede ser el primer tramo mostrando ahí la zona de confinamiento, fuera de la zona de confinamiento, la distribución en el nudo, la distribución en la zona de confinamiento y así sucesivamente, ¿no? Eso es ya netamente constructivo. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud? Bien, como repito, el plazo para la entrega es independientemente de la presentación oficial para la pregunta final, independientemente de eso, a las 6 de la tarde. Pero no se olviden, yo voy a publicar la lista que ya hemos, digamos, sorteado, ¿no? Y puedo repetirla, ¿no? Para que lo tengamos presente. El grupo 4 comienza su trabajo a las 3 de la tarde. El grupo 7 continúa a las 3:15. El grupo 5 a las 3:30. El grupo 2 a las 3:45. El grupo 9 a las 4 de la tarde. El grupo 3 a las 4:15. El grupo 8 a las 4:30, el grupo 1 a las 4:45 y el grupo 6 cierra a las 5 de la tarde. No se olviden que este orden es para que todos tengamos el espacio y que puedan participar todos. Así que esté atento a esta publicación oficial que la vamos a hacer lo antes posible para que no se pierda la posibilidad de participar en esos dos últimos puntos en su presentación para la evaluación, la evaluación de desempeño. Sin embargo, como ya les habíamos comentado y vuelvo a reiterar, dentro de la factibilidad de las preguntas, ya sabemos que hay tres tipos de preguntas, ¿no?
diseño por flexión, diseño por flexo-compresión y diseño por corte. Usted tiene la posibilidad de escoger cualquiera de las tres alternativas. ¿Ya? Listo. Eso sería todo, jóvenes. Los dejo para que puedan avanzar su tarea, completar sin ningún problema y sobre todo que puedan ya trabajar y estudiar para su presentación el próximo lunes y no haya ninguna dificultad. ¿Listo? Ah, y no se olviden que por favor en el caso de la presentación, digamos, mediante el día próximo, no su presentación, sino la ronda de preguntas, tiene que estar activa su cámara, ¿ya? O sea, necesariamente tiene que estar activa su cámara. Así que por favor, resuelvan ese problema porque a veces la mayoría de alumnos, bueno, siempre argumenta de que tiene alguna dificultad y qué sé yo. Por eso se lo digo con antelación. Si no hay presentación a través de una cámara, no va a ser posible colocarle el puntaje adicional, ¿ya? O sea, de acuerdo a lo que respondan, lógicamente, ¿no? Listo. Muy bien. Ok, jóvenes. Micaela, buenas tardes. Gracias a todos por su participación, que han estado siempre presentes aquí. Ya no nos volveremos a encontrar, pero por lo menos, a ver, la satisfacción de haberlos podido ayudar un poquito, ¿ya? Listo. Estudien, prepárense. Y solamente habrá una pregunta para cada alumno el próximo lunes, ¿ya? Una sola pregunta. Ustedes deciden por cuál, pero habrá una sola pregunta. Gracias, jóvenes. Buenas tardes. Nos vemos en la próxima sesión.